Pues a todos, muchas gracias por la presentación. Y bueno, en primer lugar, creo que lo importante y debido es agradecer a los organizadores de este evento por la oportunidad y los temas que se han presentado en este congreso. Agradecer también la exposición de los compañeros, de los colegas que han participado antes de mí, sobre todo porque eso va a permitir que intente ser un poco más breve en mi exposición, ya que han dicho bastante de lo que necesitamos saber. Entonces, les agradezco mucho toda la gran participación que han tenido y pues con la venia vamos a dar inicio a mi presentación. El tema: el hombre entre el destino y la libertad. Con frecuencia hablamos de libertad y le oponemos las ideas de suerte, destino, fortuna y otras igualmente se contraponen a la idea de libertad. Ideas cuyo significado nos colocan entre dos extremos que aparentemente se prolongan en direcciones opuestas. Esta contraposición entre libertad y destino se forma con ideas negativas aparentando ideas positivas. Las ideas de significación negativa tienden a generar una especie de vaciamiento intelectual por el cual llegamos no a una sensación de vacío intelectual, sino al estado opuesto. Las ideas negativas nos hacen suponer psicológicamente un significado profundo y lleno de maravillas, por las cuales poseemos un secreto más allá del conocimiento común, y este conocimiento secreto sería el medio por el cual logramos explicar todo cuanto acontece en la vida humana. Palabras como suerte, fortuna y otras semejantes son como la síntesis de toda explicación ante lo mistérico, lo inesperado y aún de lo esperado, lo ganado y lo perdido. Es una especie de amuleto secreto capaz de explicarlo todo y disolver cualquier misterio natural y sobrenatural. Respecto a la noción de libertad, en sentido negativo, esto es, definida como ausencia de vínculos, ocurre algo en parte semejante. Parece que todo está explicado. Parece algo claro, preciso y blindado contra toda refutación posible. Sin embargo, ocurre exactamente lo opuesto. Convierte la noción de libertad en algo vago y mágico, vaciando nuestra mente de todo contenido. Consideremos un momento el significado negativo de libertad y sus implicaciones. La palabra vínculo que se incluye en la definición significa atar, amarrar algo. La definición negativa entonces tendría que decir: la libertad es la ausencia de ataduras. ¿Podríamos enunciar algo más liberador? Sin embargo, esta definición está poniendo un estado de la humanidad que no es necesariamente falsa, pero en realidad apunta a declarar un estado antihumano y falso. Está tomada en sentido ideológico, sea de una ideología social, política o personal, siempre contraria a la razón y la libertad. Supone que los seres humanos estamos atados, amarrados, esclavizados de nacimiento. Este supuesto nos lleva a la pregunta obligada: ¿qué o quién ata, amarra, esclaviza al ser humano? Y la respuesta está también implícita actualmente. Nos ata la naturaleza, la tradición, las costumbres, en fin, la realidad. Se propone, por consecuencia, un objetivo o meta. El hombre ha de dejar esas ataduras. Ser libre es estar desatado, desligado, desvinculado respecto de la naturaleza y la tradición, desatado de la realidad
humana. Así queda clara la verdadera destrucción orquestada mediante esta palabra mágica, lo cual puede constatarse fácilmente en los fenómenos cotidianos y quizá en nuestra misma mente cuando reflexionamos sobre esta palabra. Con esta palabra talismán nos sentimos y pensamos esclavos, encadenados, atrapados. Ahora bien, toda idea de estar atrapado es un modo de sentirnos, o en términos modernos, vivirnos en un lugar oscuro, tenebroso, en una situación trágica y violenta. Este estado nos provoca sentimientos de disgusto, enojo, rencor. Nos pone en un estado de tensión, de resistencia y oposición a todo aquello por lo cual estamos atados, contra aquellos quienes nos mantienen atados. Nos pone en estado de constante rebeldía. Ser rebelde se normaliza y se pone como el ideal vital. Y no es que toda rebeldía sea mala, pero esta rebeldía vaga y con la universalidad y radicalidad aquí develada, adquiere carácter enfermizo, psico y sociopatológico, pues es la rebeldía contra la misma naturaleza humana y por ello contra nosotros mismos y los demás, contra lo que somos y contra lo que los demás son o representan en este imaginario libertario. El ideal se vuelve un proyecto, un programa, desligarnos de nuestra naturaleza, desligarnos de los demás. He aquí el ideal último de la libertad negativa, soberbia, pura y dura. Con estas ideas subrepticiamente filtradas, solo falta responder de quiénes hemos de liberarnos. Y la respuesta se orienta a distintos objetivos: los padres, las leyes, el sentido común, las costumbres, la biología. Escoja cada cual su objeto concreto más odiado o por odiar. Lo único importante es desatarse, liberarse de aquello por lo cual estamos atados a cada momento. El resultado es claro. Todo acto de rebeldía está justificado. Cada acto de destrucción es libertario. Y cuando nos libramos del esfuerzo, del trabajo, del estudio, y vemos a alguien obtener prestigio, éxito o impunidad, podemos acudir, por medio de otro talismán, a la solución mágica, a aquello por lo cual negamos estar atados al esfuerzo de cualquier tipo. ¡Qué suerte tiene! ¡Qué afortunado es! Como diciendo, ojalá que yo pueda lograr eso por pura suerte. Y la verdad, no importa si realmente esa persona estuvo en el lugar y momento adecuado, con o sin esfuerzo, de manera legítima o ilegítima, de modo recto o malvado. La sentencia casi siempre es la misma: tuvo suerte. De esta manera, los dos talismanes actúan sinérgicamente para vaciar la mente y llenarla de una mezcla muy especial de rebeldía y resignación, enojo y envidia, frustración y malicia. Una sinergia de espiral descendente a lo más oscuro de nosotros mismos, ante la cual necesitamos, por naturaleza, dar una respuesta para no ser destruidos, para no hundirnos en la depresión, que ya lo estamos desde el momento de aceptar ambos talismanes, la libertad negativa y la suerte. Una respuesta por la cual podamos expresar esa envidia de manera pseudoconstructiva, pero también necesitamos una respuesta por la cual nos podamos creer capaces y poderosos. Y esa otra posible respuesta es el ataque, la diatriba, la oposición, tanto en su modalidad activa como pasiva. Así, llegamos a violentar a las personas, las normas y las leyes, y a nosotros mismos. La consecuencia clara es exactamente lo opuesto de lo que pretendíamos. De buscar la libertad, llegamos a la esclavitud de la depresión, a la angustia y la agresión.
De buscar la felicidad por medio del ejercicio de nuestra libertad, llegamos a la infelicidad, la indolencia y la desconfianza más endémica posible. Si tratamos ahora de la libertad formalmente y desde un enfoque clásico realista, entonces al menos hemos de acudir a los dos grandes dentro de un arco tendido desde la Grecia del siglo IV al occidente del siglo XIII. Se trata de los dos grandes de la ciencia-filosofía occidental, Aristóteles y Santo Tomás. En ambos encontramos una concepción de la libertad enmarcada entre las dos facultades superiores del ser humano, la razón-entendimiento y la voluntad. La voluntad es concebida como el apetito de la razón o entendimiento. Aquí es vital entender el sentido de la expresión. Se trata de algo perteneciente a otro, pero también significa algo que proviene o se origina en otro. Y según el contexto de nuestros autores, parece mantenerse ambos significados. La voluntad es algo perteneciente a la razón, y es así porque la voluntad procede, se origina o genera por la razón. La voluntad es algo de la razón porque se origina en y por la razón. En este sentido, decimos que la voluntad es natural y de la naturaleza racional. Esto significa que la libertad puede ser entendida como el modo por el cual permanecen unidas y actuantes ambas facultades en el acto humano. Al mismo tiempo, se trata de algo conjunto. Por ello, su nombre propio y adecuado es libre albedrío o libre arbitrio. Así, la libertad es el acto conjunto y ordenado de ambas facultades. La libertad es el acto de la voluntad de acuerdo con el juicio de la recta razón. Para una mayor precisión, es necesario entrar en el concepto de facultad según la filosofía clásico-realista. Primero, el ser humano posee una esencia, o sea, aquello que lo hace ser lo que es y no otra cosa, lo que lo hace ser humano y no ave, piedra u otra cosa. En una aproximación con el lenguaje moderno, podríamos decir, el hombre es, en principio, un diseño constitutivo por el cual es lo que es y no otra cosa. La esencia humana, mejor, la esencia del hombre aquí y ahora, determina el desenvolvimiento de su entidad concreta y al mismo tiempo impone ciertos parámetros o exigencias dentro de las cuales se enmarca todo su hacer, todo su comportamiento, y este comportamiento es lo que llamamos naturaleza. En las circunstancias actuales, es muy importante subrayar la independencia y absolutez tanto de la esencia como de la naturaleza humana. Esto significa, inciso A, la esencia es algo recibido tal como es y no está en nuestra disposición generarlo ni rechazarlo. Inciso B, se trata de algo cuya manifestación, o sea, naturaleza, está fuera de nuestra elección en cuanto a esas exigencias originarias. En este sentido, podemos calificarlas con todo rigor como necesarias y determinantes. Necesaria y determinadamente somos lo que somos y nos comportamos. Y remarco, comportarnos dentro de ciertos límites, respecto a los cuales no tenemos poder, aunque lo intentamos de muchas maneras y modos. Por aquello que somos, estamos determinados a comportarnos, naturaleza, de un modo específico. Este margen, parámetros, dentro de los cuales hemos de desenvolvernos, suponen, en principio, un conjunto de potencias o posibilidades latentes. Y como todo, cuanto está en latencia, se requiere de tiempo y condiciones, tanto externas como internas, para su puesta en acto. Por ejemplo, un niño tiene piernas desde el vientre materno, pero requiere ciertas condiciones para ejercer el acto de caminar, y lo hará
en cuanto se cumpla su tiempo y esas condiciones requeridas. Dadas las condiciones necesarias, el entendimiento y su voluntad se van poniendo en acto en un proceso más o menos continuo y progresivo. Conforme se va poniendo en acto, su interacción se va desenvolviendo y la libertad se va manifestando según la perfección, esto es, el acto de la razón y la voluntad. Si nos hemos explicado adecuadamente, deberá quedar claro que naturalmente estamos determinados a ser libres. Pero, ¿cómo ocurre tal cosa? ¿Cuál es la solución de esta aporía entre necesidad y libertad? ¿Realmente es coherente decir que somos necesariamente libres? Con lo expuesto hasta acá, podríamos esperar el entendimiento de la forma por la cual se supera esta dicotomía. Sin embargo, nos parece muy necesario aclararlo. Primero, la necesidad se refiere a una condición del modo de actuar por el cual se exige la cual se exige al acto humano, aquel propio y característico del hombre, cierta cualidad para ser acto humano. Segundo, este comportamiento requiere el acto de las dos facultades. Y tercero, el modo como se relaciona en la determinación de tales conductas. Esto mantiene la aporía en algún grado presente y actuante. Por ello hemos de profundizar un poco en las facultades propiamente humanas. Las facultades son potencias. Esto significa que no son actos, no es actual. Dicho de otro modo, las cualidades que aún no están en acto, aún no es lo que significa entender o querer. En cuanto potencia, podemos decir que es un aún no entender, pero es un ya poder entender. Esto significa decir, el entendimiento es una facultad, aunque no sea todo lo que significa. Lo segundo a considerar es la especificidad de la facultad. Toda facultad es una potencia específica, determinada. Ninguna facultad es algo indefinido o infinito o indeterminado. No es una pura potencia vacía. Toda facultad es una potencia determinada a un objeto o fin. Ahora bien, toda definición declara la esencia o naturaleza de lo definido. Por lo tanto, el objeto define a una potencia y por el objeto suele recibir su nombre. Y si toda facultad está especificada por su objeto, entonces no se trata de una posibilidad o tendencia indeterminada, sino cerrada, determinada por un objeto al cual tiende. Y de acuerdo con la filosofía realista, una facultad se conoce por su acto. En el caso del entendimiento, su fin es entender, esto es, recibir y conformarse con el ser real y específicamente el ser de los entes corpóreos o físicos. Ahora bien, y según lo expuesto, la facultad llamada entendimiento, en cuanto facultad, es un aún no haber entendido, pero ser posibilidad de entender. Para pasar al acto, del acto a la potencia, requiere de algo otro en acto, capaz de hacer que el aún no entender se actualice y sea un ya entender. Pues todo lo que se mueve es movido por otro. Y todo cambio o movimiento es el paso de la potencia al acto. Así, para que la facultad deje de ser potencia y sea acto, requiere algo en acto que lo haga pasar de poder entender a ya entender, de entender en potencia a entender en acto. De acuerdo con esto, entender en acto es tener ya conocimiento de algo. Y así, la facultad en acto se identifica con lo conocido en acto. Y si tenemos en cuenta que esa adecuación del entendimiento en acto con lo conocido
se presenta plenamente en cuanto se conoce la relación de adecuación con la esencia de aquello conocido, entonces el conocer en acto se cumple plenamente en el juicio. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque hoy pareciera que emitir un juicio es un pecado capital, pero el juicio es la sede donde se encuentra la verdad y el conocimiento pleno. De este modo, una facultad deja de estar en potencia cuando logra o realiza su esencia. Por lo tanto, el entendimiento es entendimiento en el mismo instante en y por el cual conoce. Entender en acto es conocer en acto. Entender o inteligir en acto, no en potencia, es ya haber entendido, es ya conocer algo. Mientras no se ha formado el concepto y principalmente el juicio, aún está en potencia, infiere, en un estado de acercamiento al acto, pero aún no es entender ni juzgar en acto. Si hasta aquí he logrado exponer adecuadamente para ustedes la nociología clásico-realista, entonces será suficientemente evidente el axioma según el cual el entendimiento en acto es lo conocido en acto, tal como es conocido. Y por lo mismo, el entendimiento en acto consiste en hacerse todas las cosas en tanto conocidas. ¿Y qué se necesita para que el entendimiento pase de la potencia al acto? O si se desea, ¿qué es eso otro en acto capaz de mover al entendimiento de la potencia al acto? Sin detenernos más en la nociología, pasemos rápidamente a la respuesta. Aquello capaz de hacer pasar al acto al entendimiento es, de modo remoto, la realidad, de modo próximo, la imagen formada por los sentidos internos, de modo inmediato, el entendimiento agente. Pasemos a la segunda facultad propiamente humana, la voluntad. El tratamiento será breve, tomando en consideración lo ya expuesto. La voluntad es una facultad, una potencia, un aún no, cuyo fin es la posesión del bien, no de cualquier bien, sino del bien conocido tal como es conocido por el entendimiento. Esto significa que se trata del bien universal, el bien en cuanto esencia de todo cuanto es bueno, el bien en sí. La voluntad es la facultad por la cual el ser humano tiende constantemente al bien. Pero, ¿qué es el bien? El bien es aquello que poseído perfecciona al ser satisfaciendo su naturaleza. Esto es, llevándolo a su estado de perfección, llevando a un ente a la perfección determinada que le corresponde. Así, todo bien es relativo. Esto es, algo es bueno para algo o alguien. Por ejemplo, lo bueno para el colibrí no es necesariamente bueno para el pato o para el tigre. Y es bueno para el colibrí en tanto y cuanto lo complementa de algún modo. Así, según el modo o especie de beneficio, será la importancia del bien. El alimento es bueno tanto y cuanto es un medio que apunta a la conservación de la especie por medio de la supervivencia del individuo. De igual modo, el bien humano es aquello que poseído lleva al hombre a su perfección en tanto que hombre. Pero he aquí el primer problema. ¿Qué es el bien humano? ¿Qué es o en qué consiste aquello que poseído por el hombre lo hace mejor o plenamente hombre? Y esto, según los ejemplos anteriores, no como un fin como un medio para un fin, sino como el fin por el cual todo lo demás es bueno para el hombre.
Por lo menos podemos contestar con Aristóteles. Todo hombre quiere ser feliz y es imposible que no desee la felicidad. Esta respuesta es una solución y un principio de investigación. Como solución, sabemos cuál es el fin que define a la voluntad. Y por lo mismo, podemos declarar sin margen de error que la voluntad es la tendencia o apetito natural humano a la felicidad específicamente humana. Más allá de esto, no está claro cuál sea el bien fin del hombre. Por ello, la respuesta aristotélica es un principio de investigación. Sin embargo, nuestro asunto no es cuál sea ese bien fin, por el cual todo lo demás es un bien humano. Nuestro objetivo es la libertad. Sin embargo, esta naturaleza de la voluntad es la guía para un recto conocimiento de la libertad. Entonces la pregunta es doble. Primero, respecto a la voluntad en su naturaleza, esto es, como a petición, y el bien, esto es, la felicidad, por el cual se define, ¿cómo es posible la libertad si estamos determinados al bien? Segundo, respecto a la interacción entre la voluntad y el entendimiento, ¿cuál es el papel del entendimiento en la libertad? Pasemos a la primera cuestión. Inciso A. ¿Cómo es posible la libertad si estamos determinados al bien? Hemos dicho que toda facultad se especifica por el objeto, y la voluntad tiene por objeto el bien absoluto. Este bien se nos hace presentes como felicidad. Ahora bien, la idea de felicidad es lo suficientemente abstracta como para dejar abierta infinidad de posibles bienes especificantes. Esta apertura nos deja en cierta imposibilidad de dirigir nuestra conducta o acción hacia el bien propiamente humano. Dicho de otro modo, la felicidad tiene y mantiene la suficiente vaguedad para incitarnos a la búsqueda de aquello capaz de limitarla y hacer posible una búsqueda con posibilidad de éxito. El análisis realista de la voluntad nos permite resolver la primera aporía entre entendimiento y libertad. Estamos determinados a buscar aquello que nos permite un avance cualitativo hacia nuestra plenitud. La felicidad será aquel estado o aquella realidad por la cual todo cuanto se nos presenta lo juzgamos como bueno. Sin embargo, decir felicidad no es decir algo compatible con alguna cosa específica de las existentes en el mundo que habitamos y en el cual estamos. Y sin embargo, es muy seguro que ante la palabra todos pensemos en algo más o menos concreto. Quizá la alegría, la diversión, el placer o alguna cosa o idea semejante. Sin embargo, esto aún no es suficientemente preciso y alcanzable. Requiere de mayor concreción. Así podemos decir que el placer por el cual alcanzamos la felicidad es el éxito social, comercial, financiero o profesional. No el éxito en sí mismo, sino la satisfacción de haberlo alcanzado. De este modo, podemos de forma simple ver la luz en medio de la aporía. Estamos determinados a atender, a buscar la felicidad. Sin embargo, la indeterminación del contenido de la felicidad nos obliga a la búsqueda de una especificación, de algo concreto, asible, algo realmente alcanzable. Este algo no está claro en el concepto de felicidad. No está incluido como tal en la idea de felicidad y necesitamos especificarlo, concretarlo. Aquí se sitúa la libertad. La libertad consiste, primero, en la posibilidad de elegir. En segundo lugar, la libertad es el acto de haber elegido un algo en lo cual juzgamos que se alcanza o por medio del cual se alcanza la felicidad. Necesidad de felicidad, libertad para elegir algo concreto y real en lo cual consiste nuestra felicidad. Esto se complementa
con la noción de bien expuesta antes. Hemos definido el bien como aquello por lo cual alcanzamos el máximo grado de completitud. Pero determinar qué sea eso en concreto para mí o para ti requiere un juicio de adecuación. Este juicio de adecuación es entre el ser real y nuestra perfección. Esto es lo dicho por Aristóteles cuando se pregunta por el sentido de la ética. ¿Para qué estudiamos ética? Y la respuesta es categórica: porque queremos ser excelentes. De este modo, el círculo se va completando. Eso algo en o por lo cual alcanzamos la felicidad es el bien humano. Y el bien humano es aquello en y por lo cual alcanzamos nuestro estado de plenitud en cuanto hombres, que a su vez se identifica con la felicidad. Inciso B. Ahora debemos afrontar la última cuestión. ¿Cuál es el papel del entendimiento en la voluntad? En la libertad, perdón. En realidad la pregunta ya está resuelta, al menos de modo suficiente. En primer lugar, la voluntad no conoce su fin por sí misma. Se trata más bien de una tendencia, de un apetito sentido más que conocido. Por consiguiente, lo primero es el acto de conocer la tendencia. En este sentido, se trata de pasar de la sensación vaga a la conciencia de estar en búsqueda de algo. Por ser vaga, necesitamos una mayor claridad respecto de esa tendencia natural. Por último, y no en todos los casos, esclarecer cuál sea o en qué consista esa felicidad. En todo esto no existe la felicidad, existe un determinismo natural. Lo segundo es especificar cuáles de todos los bienes nos complementan o son la felicidad, a la cual estamos abocados de modo necesario. Inicialmente este conocimiento se va concretando con diversos bienes, por medio de los cuales obtenemos algún grado de felicidad. Con el tiempo y las condiciones vamos pasando a otros bienes. Estos bienes suelen ser más intangibles, como el éxito profesional, el amor de una pareja, la amistad y hasta el dinero, no en cuanto a su materialidad, sino en el sentido de poder adquisitivo y de simple medio para obtener poder. Hasta aquí aún no se trata de libertad. Nuestro intelecto solo juzga que algo es un bien y solo por error fracasa en su intento. Este error sucede por muchas causas, debido a nuestra limitación natural, a la flaqueza de nuestro entendimiento y a las pasiones sensitivas. Pero esto tendrá que ser tema de otra ocasión. Y no es aún libertad, porque juzgar que algo es bueno no es lo mismo que preferirlo a otro que sea juzgado bueno, mucho menos es haber elegido ese bien. El entendimiento juzga que este bien es adecuado como fin o medio para nuestra mejora real, como objeto de nuestra felicidad. Y también puede juzgar que no es el único medio, o que no es suficiente para alcanzar el fin buscado, la felicidad, que ya mostramos ser idéntico a la plenitud humana y personal. Aquí es necesario el acto de la voluntad, el adherirnos, el atarnos a la consecución y posesión del bien, y así podemos ver con claridad la acción deletérea de las concepciones negativas de la libertad, concepciones con las cuales iniciamos este discurso. La libertad no es una desvinculación o rompimiento de lazos de todo tipo. No, la libertad se alcanza, se perfecciona en el poder para atarnos, para ligarnos por elección concordante con nuestra naturaleza. La libertad es el medio por el cual uno de nosotros se liga, se ata a bienes que juzga lo llevan a la felicidad. Y aquí lo más importante: si el juicio falla,
Si la razón no se rige firme por la verdad, por la realidad, entonces, en lugar de felicidad, tendremos infelicidad, sufrimiento, fracaso, frustración. Pero si la razón acierta, si nuestro acto de juzgar es correcto y verdadero y nuestra voluntad no está fortificada, si nuestra voluntad no es recta, entonces de nuevo llegamos a la infelicidad, al dolor y al sufrimiento. En cualquiera de los casos, o en la conjunción de un juicio errado y una voluntad torcida, el resultado es el mismo o peor. Así, la libertad es lo más importante y lo más delicado de nuestra existencia. Y si consideramos no solo la naturaleza, sino el destino humano, entonces estamos ante algo más importante, el destino final personal. Somos entes vocados a la perfección personal, al estado de perfección de acuerdo con lo que somos. La libertad es el medio por el cual alcanzamos o podemos alcanzar nuestra mayor plenitud, llegar al estado perfecto del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Si la felicidad es plenitud de nuestra esencia, lograda a través de nuestro modo de actuar, entonces la libertad es el medio por el cual cada quien elige el camino para formar su propio modo de virtud, su propio modo de ser perfecto, sin engaños, sin falsedades, sin palabras talismán, aceptando la esencia y naturaleza que somos, los dones que hemos recibido en y por nuestra condición concreta y real. Ser libre es elegir con verdad y firme lazo el bien mayor, que es nuestro estado perfecto, sobre el bien menor que nos aleja o dificulta obrar como humanos, como personas buenas y mejores. Nos impide obrar como seres excelentes, que es la tensión a la cual estamos vocados todos. Muchas gracias.